Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a la quinta jornada de Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de una grata conversación que presentará la escritora valdiviana, periodista y académica Antonia Torres, junto al escritor chileno desde México, Alejandro Zambra. Organiza Cámara Chilena del Libro. ¿Vamos? Nosotros comenzamos, por lo visto. Hola, muy buenas tardes. Saludo a quienes estén viéndonos, no sé quiénes serán, no lo vemos acá con Alejandro. Te saludo a ti primero que nada, Alejandro. Entiendo que estás en México, ¿no es cierto? ¿A cuántas horas de diferencia y no solo kilómetros de nosotros? 3 horas. 3 horas, es decir, Pasado. son las 4 de la tarde. Yo creo que no hace falta presentar a Alejandro Zambra y menos me voy a presentar yo sola porque sería un poco triste. Así que voy a disparar porque tenemos 40 minutos y cada vez que nos vemos con Alejandro hablamos demasiado y creo que podemos llegar a latear a la gente, así que espero que haya algún intermediario aquí que nos detenga cuando ya estemos dando la lata. Yo quiero agradecerte, Alejandro, que estés acá y bueno, yo también agradezco la invitación para conversar contigo a la Cámara Chilena. Y quería como disparar inmediatamente con un asunto que hace rato me viene dando vueltas y que te he escuchado decir varias veces el último tiempo, y creo que tenemos que aprovechar el tiempo para hablar de todo ahora, de escritura, de tus libros, de la pandemia, del estallido si es necesario, y que tal vez en esta pregunta eso está todo conjugado. Yo te vengo escuchando hace rato una expresión que me gustaría que explicaras, que tiene que ver con que tú cada vez tienes la sensación de que quieres escribir más para algo así como una comunidad o tus amigos o tus conocidos, corrígeme si que estoy diciendo algo mal, tu entorno inmediato, tu calle, tu barrio o tu comuna, no sé, te he escuchado como expresiones de ese tipo, como un poco apelando en el fondo a la idea de una literatura que tenga algo así como unos enunciados más digeribles, más comprensibles. Supongo que no en desmedro del contenido, ¿no? De lo que se dice. Me gustaría que explicaras eso. ¿A qué te refieres cuando hablas de eso? ¿Y cómo podrías relacionar eso con tu culto, prácticamente como homenaje incluso en la última novela a la poesía y al poema, que pareciera ser como el lenguaje secreto de la literatura, el lenguaje en clave, me gustaría si puedes lograr abordar algunas reflexiones en torno a esos dos asuntos. Sí, bueno, así en corto podría decir que justo ese es el propósito, ¿no? Como la difuminación, digo difuminación y no difusión, como a partir de, de lo innombrable, ¿no? O sea, como sin tenerle miedo a que no se entienda nada, pero tratando de, de llegar más allá de donde suele llegar la literatura, ¿no? Ahora, primero, muchas gracias por la invitación, etcétera, etcétera, ¿no? No partí bien. Para agarrar la última parte de tu pregunta, que yo no sé muy bien cómo responder, aunque tienes razón, o sea, es lo que pienso. O sea, a mí me interesa ese terreno intermedio, como cuando está terminando la literatura y el público literario y la gente que lee, y aparece la gente que no lee, ¿no? Que es mi gente. O sea, yo vengo de ahí. Yo no vengo del, del, del lugar legitimado previamente. Entonces, creo que como a los 20, 22 me pasó eso, ¿no? O sea, como que entré muy bien en la academia, era alguien destinado a ser, en el mejor de los casos, primera generación universitaria, y, y me gustó ese mundo, lo entendí, lo pasaba bien, pero de pronto no sentía que estaba más bien alejándome de las personas a las que quería y quiero. Y entrando un poco en la caricatura, ¿no? O sea, con el metalenguaje, con cosas que respeto y quiero, o sea, yo no tengo ningún antiacademicismo, al contrario. De hecho, soy muy consumidor de papers y lector omnívoro, pero
con la academia sí tenía un rollo que era el de ser seducido, ¿no? O sea, me parecía un mundo interesante para mí, en el que era aceptado, que entendía sus códigos. Y luego de eso fracasó y en ese momento fue triste, pero al final me convino mucho ese fracaso porque me aferré mucho a la escritura, o sea, volví a sentir la escritura y volví a pensar que escribía para los que no leen, pues. O Pero yo sea, podría discutir eso con un libro tuyo. Yo creo que entiendo de qué estás hablando, porque yo creo que comparto esa lectura de todos tus libros que tienen algo que, que, que acerca mucho, digamos, que yo diría que se parece un poco a proyectos como lo de Coetze. Siempre te asimilo mucho a eso, o a la Natalia Ginsburg, o muchas referencias que tú también nombras en tus crónicas y en algunas entrevistas, y están en tu literatura, están citadas permanentemente. Tu literatura es una literatura que cita libros, que habla de poemas, que habla de poetas, que habla de poetas universales, que habla de poetas pequeñitos que nadie conoce, medio patéticos también, como que hay un culto a eso, pero, y bien, ok, sí, es verdad que tienes algo como una escritura aparentemente muy despojada y muy sencilla, pero, y uno podría decir, y bueno, ¿y qué pasa con Facsímil? ¿No te parece que es casi como un experimento, así como es casi materia de paper, ¿no? Como todo lo que es una novela, no es una novela, de qué habla de la educación chilena, habla de la dictadura, habla de la... de hay tantas una cosas. vuelta, es que lo que pasa es que hay un momento como de creación de estilos que yo no quiero sobredeterminar porque a mí hay una cosa que odio del discurso literario y es que uno parece estar diciéndole a los demás qué es lo que tienen que hacer. O sea, la literatura que yo leo se parece poco a la que yo escribo. A veces sí, hay cosas que me gustan y que se podrían comparar con lo que yo hago, pero lo que yo disfruto como lector no es lo que yo hago como autor. No es lo que yo disfruto hacer como autor, o sea, no estoy hablando de niveles distintos. O sea, yo no le digo a nadie cómo tiene que escribir, ¿no? A mí lo que me pasó es que mi estilo sí se nutrió de esa búsqueda, de decir las cosas más complejas de la forma más simple posible, pero sin renunciar a ninguno de los dos intentos. Entonces, creo que parece muy difícil, pero se volvió algo formador y definidor en mi manera de acercarme a escribir y de obtener cierta satisfacción, o sea, porque además escribir está vinculado a la alegría, aunque uno escriba sobre cosas horrorosas, es el aliento que se transformó en palabra y que logró comunicar algo. Entonces creo que por ahí hay un nivel, pero otra cosa que me interesaba, ya que menciona Facsímil, era justo salirse de todos esos circuitos, porque Facsímil es un libro muy chileno. O sea, yo pensaba, no fue así como llegué a escribir el libro, en realidad llegué de forma más azarosa. Siempre los libros son así, tienen esa dosis de azar. O sea, estaba escribiendo algo en lo que me sentía súper seguro, que era sobre el año 93, y la prueba de aptitud, y estar en cuarto medio, y ser un winner, y querer que te vaya bien, y sacar el mayor puntaje posible. Ese era mi mundo, ese era yo, digamos, a los 18 años. Y lo miraba un poco desde la culpa, pero también aparecía el relato y el placer del relato, y yo me sentía súper cómodo ahí. Y de pronto me sentía demasiado cómodo. Y tenía una frustración, tenía como 50 páginas escritas, y tenía una frustración muy grande asociada al éxito de esas páginas. Entonces yo ya escribí este libro, ¿no? Había escrito súper poco tiempo antes un libro súper distinto de relatos, donde estaba celebrando también el hecho mismo de relatar. O sea, en mi documento yo creo que mi primer libro así como súper expansivo y de relato, de contar, ¿no? Y esto, algo tenía de eso, pero también yo estaba ya en otro momento, me está dando muchas vueltas, pero lo que quiero decir es que de pronto pensé, desde esa frustración, me puse simplemente a imitar los ejercicios de la prueba verbal, de la prueba de aptitud de ese tiempo, que bueno, casi igual que la PSU ya recientemente fallecida, creo. Y al principio era como cuando imitas a tus profesores, pues, o sea, es divertido, reírse, burlarse, pero muy rápidamente te burlabas de ti mismo, porque yo era el niño que quería Ya, pero Facsímil es justamente un ejemplo, o sea, no te voy a acusar de mañoso, pero... Sí, yo sé por qué mencionaste Facsímil, yo estoy en desacuerdo contigo, porque yo pienso que creo que un libro muy complejo. Justo pasa, pero es un libro que mucha gente leyó
sin tener ningún interés en la literatura. Y eso a mí me interesa mucho. O sea, mucha gente que entró a la universidad o no, trató de dominar esa estructura y nunca le interesó un soneto, nunca le interesó un cuento, nunca le interesó cómo estaba hecha una novela. Entonces, se puede leer desde la literatura y desde la poesía incluso, y desde la poesía chilena, o sea, Juan Luis Martínez, esos son sus referentes. Martínez, un poquito de Millán, Nicanor Parra, es bien parriano, hay unos textos súper parrianos, así en sentido estricto de tono, pero también se puede leer desde fuera, o sea, porque si trataste de cachar cómo era el plan de redacción y nunca te interesó y siempre despreciaste la literatura incluso, o te pareció ardua o difícil. Entonces a mí me interesaba mucho ese entrar por el otro lado. Tengo bien fresco el libro porque lo he estado releyendo ahora y claro, ese es un poco el juego, ¿no? Porque además empezaba yo a pensar que escribir para mí había sido desaprender todo eso. O sea, lo que hacía a los 18 años era tratar de ordenar las ideas de lo general a lo particular. Después, qué sé yo, piensa uno en cómo era posible que tuviéramos que aprender a eliminar oraciones. Había un ítem que luego quitaron, que era la eliminación de oraciones, pero cuando tú y yo dimos la prueba, supongo que el mismo año 93, ¿no? Tenemos la misma... 92 lo di yo. Claro, estudiábamos eliminar oraciones. Imagínate lo que era eso en dictadura. Sí. La censura, qué sé yo. Teníamos que ser censores también. Entonces, todo eso me empezó como a repetir y empecé a enamorarme de la idea de quedarme con esa estructura y poblarla y jugar con ella en todas las direcciones posibles. Entonces, claro, es un libro en un sentido se puede ver, pero no sé, fue un libro además que leyó mucha gente, aunque estas cosas siempre quedan muy estúpidas uno diciéndolas, pero, o sea, no sé, ha sido muy... Y para mí yo lo uso en una asignatura académica, así como, como es un ejemplo de varias cosas. Es un ejemplo también de poesía también. Podría ser leído como un libro de poesía experimental. A eso me refería con que no es tan como me interesó la forma de la prueba de aptitud y como todo un poco casual. Yo creo que es un libro muy fino y que está muy bien construido. No, es que yo te hablaba del origen, porque luego... No es nada de casual. Yo tengo un problema con las preguntas por cuán consciente es algo, porque al principio todo es inconsciente y al final todo es muy consciente. Cuando publicas ya están todos esos niveles que tú dices y esas búsquedas y es muy hermoso cómo se va construyendo eso a partir al principio de una pura frustración. Pues si la escritura, o sea, ¿por qué escribes de nuevo? ¿Por qué escribes más libros? ¿Por qué sigues publicando libros? O sea, bastaba con uno, ¿no? O sea, se supone que sigues porque, no sé, o lo estás corrigiendo los anteriores, pero yo quisiera siempre pensar que no es porque eres escritor. O sea, como que siempre hay que permitirse ya no ser más escritor, ¿no? Hacer otra cosa. Por más que sientas que se te va la vida en ello, no es porque ya trabajo en esto, no es burocracia. Siempre publicar un libro, tú lo sabes muy bien, es una apuesta súper radical y uno está muy nervioso y siempre es como la primera vez. Pero también es muy interesante esta posibilidad de empezar de nuevo y con Facsímil fue muy un recomienzo para mí. O sea, lo sentí muy así porque además justo gente como tú o como Ann Banter, como Kurt Folch, así como amigos de toda la vida, no les sorprendió tanto ese libro como a otras personas que me conocían como narrador y que tenían otra idea de lo que yo hacía, ¿no? O sea, digo, Kurt sobre todo me decía que yo creo que, no sé si es verdad, pero a él sí le impresionó mucho ese libro, pero me decía, claro, esto es un libro que tú venías escribiendo hace mucho tiempo, me dijo una vez. Y es verdad que incluso hay textos. Una vez Andrea Banter, que tiene hace muchísimo tiempo la casilla de Yahoo, la misma casilla de Yahoo, se puso a limpiarla y encontró un libro que yo le había mandado el año 2000, que yo no recordaba haber escrito. Y en ese libro había poemas que luego derivaron de algún modo en Facsímil, o sea, un libro que se publicó 20 años después, ¿no? Y bueno, y ahí aprovecho de al tiro meter una cuña. Te muy en la dura, entonces como que no hemos construido una área chica, lo siento. Una atmósfera así como... Lo que pasa es que, perdón, una atmósfera, pero la podemos crear ahora si quiere. Lo que pasa es que me llamaba mucho la atención esta afirmación permanente de escribir, como me parecía que podía ser incluso como media demagógica en algún sentido, ¿no? Como
tartamudeo porque cuesta precisarla, porque tiene que ver con la Sí, legibilidad, y eso es súper sí, sospechoso. sí. Ahora, ¿yo qué creo? Que esto es una casa chiquitita a la que te costó llegar, donde había gente buena onda, que te escuchaba, a la que tú escuchabas, ¿no? Eh, y de pronto, en este mundo de mierda, en este país de mierda, había una cosa maravillosa que era la poesía chilena. Y todos nos enamoramos de eso, la conociéramos o no, bueno, estaba en tu familia, en la mía no estaba, pero nos juntamos ahí en la poesía chilena. Como yo creo tácitamente todos diciendo, mira, no nos sentimos para nada identificados con lo que está pasando, son los 90, ya estamos entendiendo lo que es ser hijos de la dictadura realmente. Eh, Nos están diciendo que vamos a tener que escribir de esto y de esto otro, y queremos escribir tal vez, pero con otro plan, inventar nuestros propios planes. Y nos empezamos a juntar, pues, o sea, hay una cuestión muy social. Y luego algunos, lo primero que hicieron, cuando los dejaron entrar, fue cerrar la puerta y parapetarse ahí. Yo creo que hay que hacer lo contrario. Básicamente eso. Eso es todo lo que creo. A eso me refiero cuando pienso en legibilidad, pienso en eso. O sea, si estás hablando en un lugar público, bueno, tú escribes. ¿Qué cosa más distinta de hablar en público? Escribir. Es muy distinto. Pues si estás en un lugar público y hay gente escuchándote, hay que entrar en diálogo. O sea, escuchar y divertir. O sea, yo no quiero que se construyan estos enclaves en que hay básicamente una persona demostrando que tiene una trayectoria o que tiene una propuesta. Eso es muy poco interesante en este contexto. O sea, lo importante es como que, Sí, o sea, que sobre haya todo una que inclusión, puedas entrar. O sea, es un espacio, o sea, son puras comunidades guachas que funcionan un poquito a contrarreloj, que luego cuando son reporteadas convencionalmente, ¿no? O sea, ¿qué le importa a la prensa una sí, pelea entre poetas? Porque una pelea se entiende, porque una pelea entre poetas parecía una pelea entre curados en la esquina, la rama. parecía una pelea entre dos políticos, se parecen, o sea, Neruda y Huidobro peleando, Neruda y De Roca peleando, los grandes poetas extraordinarios, pues claro, eso es lo que trasciende, ¿no? Como Chimuchina. Y yo creo que está súper bien tratar de construir también la sensación pública de que suceden otras cosas en el interior de esta cosa misteriosa que sería como la literatura o la poesía, ¿no? Y te iba a aprovechar de preguntar otra cosa. Bueno, una cosa que me queda pendiente que me gustaría saber es si sigues escribiendo poesía y si tal vez me vas a contestar, sospecho, como siempre estoy escribiendo, no sé si es poesía o si es No, novela. sí, O si, siempre he yo escrito también poesía. contestaría sí en todo caso. Es Y que, porque yo creo que hay mucha poesía en facsímil y en muchos pasajes de tus novelas y de tus cuentos, y también en tus ensayos, también, hay que decir, en eso. Pero, antes que quiero saber qué piensas de esa especie a propósito también de la escritura, de esa especie de como dictum que hay, un poco de angustioso ahora, de que los escritores debieran como estar escribiendo sobre la pandemia y que de hecho ya han aparecido algunos productos literarios de esa experiencia, muy en caliente sobre la marcha. Yo acabo de terminar el libro de la Lona Fernández, Preguntas Frecuentes, o me llegó el libro de la Rosa Bético, un libro hermosísimo que... precioso, a mí también me llegó, pero ese libro no sé si circula o no, o sea, a mí me lo No, no mandó circula, la voz de la casa. Yo se lo que lo tuve que publique pedir. alguien, por favor, así. La voz de la casa es un libro hermoso que es un libro como de entre poesía infantil y fábula Un y es libro que ella escribió para sus nietos sus y nietos. Es precioso. Entonces, pero bueno, son ahí está. Pamela Giles, ¿no? O sea, me refiero a sus Sí, nietos reales, quiero decir. sí, sí, sus nietos, claro, los hijos de sus hijos. Y entonces está yo por ejemplo estoy muy angustiada con esa idea porque en realidad solo estoy escribiendo pero cosas muy distintas que no sé si tienen que ver literalmente con la pandemia, no la estoy registrando. Y es un momento muy, Porque me muy preguntaste algo caliente. me preguntaste algo antes y me dijiste que no me Sí, lo sobre ibas si estás en el fondo escribiendo poesía o si consideras que lo que haces también es poesía o si sí. has abandonado ese
proyecto? Puedo contestar todo, creo yo. Una cosa con la poesía es que, claro, nunca he dejado de escribir algo que podría considerarse poesía, porque mis textos siempre son muy balbuceantes al comienzo. Y creo que yo he decidido pasar de largo, ¿no? A la prosa, como quien dice, como si esto fuera eh, acercarse o distanciarse de lo misterioso, de lo ambiguo, de lo más ritual, de lo más religioso incluso, ¿no? O sea, la poesía yo creo que para todos nosotros es una especie de religión. Y una manera de entender los géneros literarios es eso, ¿no? O sea, como cuán cerca estás de lo religioso y cuán cerca estás de lo comunicable, ¿no? O cuán lejos, ¿no? Entonces, claro, los libros de poesía, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, están en el velador y se pueden quedar ahí 5 años, ¿no? Claro, Un no gran lo libro de lees. poesía, no sé, yo no me voy a ninguna parte sin mi llanto. O Es sea, un libro de he consulta perdido mi permanente, biblioteca ¿no? y todo, pero está siempre ahí, o sea, y me puedo aburrir a veces, pero en el fondo cumple una función parecida a la que cumpliría, perdón lo canuto que suena, y yo soy súper consciente de ese. Para mí fue muy claro cómo desapareció la religión católica a los 12 años, 11 años, 10 años, y apareció la literatura. Entonces, como que Me hago parece una relación clic poética. así. Pero es como tu Biblia igual, pues. O sea, el Sí, violador ahí está con totalmente. la Biblia y aparece y te acuerdas y lo puedes leer 1000 veces y buscar distintos significados. Y eso pasa también con la gran prosa, Mm. que también podríamos decir, es poesía. Pero en principio creo que hay una diferencia de intensidad y a mí me interesan todas esas intensidades. He pasado de largo muchas veces al escribir y puedo hasta pensar eso, como si estuviera yo traduciendo un poema al transformarlo en una novela. Y en particular en la última novela es así, hay un capítulo en particular que a mí me importa mucho en que se explica cómo a Vicente, que es el protagonista joven, le interesa la poesía y eso se compara con cómo le interesa, cómo llega a interesarle, quiero decir, ¿no? O sea, como que Gonzalo, que es el padrastro, se interesa por la poesía como discurso consolidado y no es ciego ni sordo al encanto del mito masculino, tradicional del poeta chileno. En cambio, Vicente tiene un acercamiento más aterrizado a la diferencia de la poesía, que es, creo yo, el acercamiento más genuino. Seguramente Gonzalo también lo tuvo, ¿no? Pero no le importa a Vicente tanto el mito, le interesa de pronto, chucha. Este señor se está fijando en unas cosas en las que yo también me he fijado. Y esto es como un trabajo. Mira, una arveja en el refri. Él se fijó en eso y escribió un poema. Y yo también he visto una arveja en el refri y siento que hay algo ahí. Y siento algo. Y me gustaría hablar de eso, pero nunca lo hablé con nadie porque no sabía yo que tuviera sentido hablarlo. Y este señor trabaja buscando esas imágenes. Entonces, esa emoción para mí me interesa mucho como representarla, porque no solo sucede en la poesía, suceden muchas cosas, o sea, como se construye una comunidad que da un poquito a trasmano y que luego se vuelve subversiva realmente, pero que empieza como una especie de intuición, eh, incluso vinculada con lo prohibido, ¿no? O sea, la mayoría de los que leemos tenemos también como mitos originales que tienen que ver con lo prohibido, ¿no? O sea, no leímos los libros que querían que leyéramos, sino los que no teníamos que leer en teoría, ¿no? Y luego con la pandemia, perdón que te estoy tratando de contestar la Sí, pregunta, ¿no? sí. Perdón, que me dan ganas de meter la cuchara, pero... Yo he escrito harto en pandemia, pero para mí también la novela, eh, escribir esa novela tuvo que ver mucho con vivir fuera de Chile. Digo, había empezado a escribirla antes y tenía 3 o 4 libros ahí que competían en mi cabeza y que no se iban a mezclar. Y yo creo que yo no hubiera apostado por poeta chileno. O sea, digo, teniendo esos libros ahí, yo creo que hubiera escrito otro. Pero de pronto empecé a sentir la nostalgia boba, la que nosotros conocemos y en parte la conocemos muy bien, eh, pero como testigos, ¿no? Cuando estábamos en Chile y de pronto veíamos que tal poeta salía dando jugo y reclamando su lugar, o bien descubrías que había un montón de poetas dando vueltas por el mundo que nunca habías leído. Y digo,
estar fuera realmente, ¿no? De tu país, de forma indefinida. Y entonces yo empecé a sentir eso. ¿Qué significa, qué va a significar esto para mí? ¿En quién me voy a convertir? Y es bien interesante esa pregunta siempre, ¿no? ¿En quién me voy a convertir? Porque tiene una doble implicancia, o sea, vas a cambiar y puede que eso no te guste, ¿no? Esas dos cosas son interesantes de conjugar. O sea, voy a cambiar, sabes que vas a cambiar, y a la vez sabes que puede no gustarte ese cambio. Y eso es irreparable. Entonces empecé a pensar mucho en la nostalgia, en la contra nostalgia o en la forma de nostalgia que podía combatir mi simple quedarme pegado, que era una posibilidad, ¿no? O sea, como pensar que Chile era esto, y mi proyecto personal no tenía nada que ver con lo profesional. Alguien puede pensar, bueno, no me vine a México por los motivos por por motivos profesionales, ¿no? O sea, fue más bien, bueno, ¿dónde vivimos? Me enamoré de una mexicana y decidimos vivir acá. Entonces, creo que empecé a tratar de buscarle sentido a todo eso, ¿no? A estar fuera. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia? Ya voy a llegar ahí, pero Dale. cuando empezó a aflorar la novela, apareció la belleza del recuerdo, ¿no? O sea, del recuerdo reciente, porque la novela termina en el 2014, ¿no? Que para mí fue un momento bien importante, el 2014, porque también ahí como que empecé a irme un poquito de Chile. No me fui, pero empecé como a irme. Y también porque estaba este momento que yo consideraba como el último momento en que hubo alguna suerte de esperanza, ¿no? Debatida, ¿no? Muy debatida en la izquierda, con el comienzo del segundo gobierno de Bachelet. O sea, digo, era un momento en que parecía que había algo, ¿no? Y a la vez era muy fácil, por supuesto, y muy razonable desconfiar de eso, ¿no? Entonces había unos debates feroces respecto a lo que iba a pasar. Y yo me imaginaba ahí a mis hijos, que no tuve, que podrían tener esa edad, como Vicente o a mis alumnos, en esos debates, en ese entorno, y con un nuevo significado de la poesía. Pero bueno, no quiero latear. Lo que quiero decir es que llegando a la pandemia, yo no puedo pensar la pandemia sin pensar en el estallido, como algo que no viví en Chile, aunque fui unos días después, y vivo Chile vicariamente todo el día. O sea, me levanto y escucho las noticias chilenas todavía, lo primero que hago. A la vez tengo un hijo mexicano que habla más mexicano que cualquier persona que tenga él alrededor. Y he estado en ese espacio, ¿no? O sea, este año. Primero, me cuesta mucho entender el estallido como si no estuviera en Chile, y no estoy en Chile. O sea, quiero decir, el vínculo entre estallido y pandemia. Me parece que eso solo pasó en Chile. Y eso es algo que mucha gente va a narrar. Aunque todavía no sea tan claro, más allá de los titulares, de las cosas. Bueno, la nona lo hace, y la Rosabetti en estos dos proyectos que yo conozco lo hace menos, o menos literalmente. No pude leer el libro de Nona, no lo he podido leer, pero yo supongo que están ahí esos dos momentos que mucha gente ha referido también, de primero casi que se confunden, compartir, o sea, yo viví no quisiera crear la sensación de que creo que estuve en Chile, porque estuve una semana en Chile, nunca había hecho un viaje así, como ya, voy a mirar, a hablar. Digo, me sentí muy irresponsable incluso, y a la vez muy responsable, ¿no? Y era ya, voy, ticket, ¿no? Y bueno, he escrito cosas, he pensado cosas, pero en el fondo, claro, justo esto era 3 años después de estar fuera, y nunca, y sintiendo que estaba dentro. Además, yo había estado escribiendo esa novela todo ese tiempo, ¿no? Y claro, era un estado de cosas que no podía sorprendernos, porque era lo que conocíamos, y la literatura venía hablando de eso siempre. O sea, la literatura más chilena en particular, no hay una literatura del optimismo, creo yo. O sea, la hay, pero muy, muy, muy poco relevante incluso, ¿no? O sea, para los mismos debates que se construyen, quiero decir, ¿no? O sea, no. Entonces, aparecía este mundo que sabíamos, pero claro, que se había masificado de una forma muy hermosa, y estaban esos detalles, algunos muy políticos, que permitían incluso encontrar sentido a las manifestaciones charchas de los 90,
O sea, que se volvieron más masivas las mismas causas y se fue juntando, fue pasando el tiempo y eso es muy hermoso, ¿no? O sea, el mismo, no sé, marca tu voto y todas esas cosas, o sea, como que parecían unos saludos a la bandera, participábamos como creyendo que podía tener sentido y de pronto ya se amplía, eso fue muy hermoso. Y también esta cosa con las deudas, ¿no? O sea, como que yo vi conversaciones ahí en Santiago como, yo debo 10 millones, yo debo 15, concha tu madre, yo debo 17. Y era muy emocionante también esa especie como de catarsis de gente que no tenía, o sea, que le había, yo creo que incluso gente que podía haber votado por Piñera, o sea, que podía haber dicho, ¿sabes qué? Mira, sí, esta weá nos va a salvar porque existe esa idea de que, de que un objetivo del millonario puede ser no ser más millonario, que es una idea muy inverosímil, pero que cabe en la cabeza, ¿no? De alguna gente, y que luego ya estaban decepcionados, o sea, eran votantes recientes de, no sé si lo eran, pero en mi cabeza todo eso fue muy hermoso de ver. Y luego éntrense, cabros, ¿no? O sea, eso me parece una brutalidad. Tantos amigos que estaban todos los días en la calle, armando cosas, conectándose con sus vecinos, descubriendo con quién vivían. Una cuestión muy literaria también, porque nosotros vivimos un poco así, pero no en nuestro barrio, ¿no? O sea, el mundo literario yo creo que es muy cohesionado, peleador, tiene para la prensa todo lo que tú quieras, pero es una comunidad en la que, no sé, han pasado 25 años, ¿no? O sea, pertenecemos a esto hace 25 años. Las peleas que tuviste ya son ridículas, ya te empieza a gustar el cuarto libro del poeta que detestabas hace 15 años, ya el que te parecía brillante no te parece tanto. O sea, como que todo eso ha cambiado, son 25 años, hemos pasado más tiempo, entre comillas, siendo escritores que tiempo sin ser, o intentar serlo, ¿no? Como, o intentando serlo, o sea, como, no sé, yo tengo 45 años, o sea, me parece muy, muy claro ese. Y luego, claro, la distancia también lo construye de otra manera, en el día a día, ¿no? O sea, como, ves que, entonces, me pareció, yo siento todo eso muy lapariamente o vicariamente, porque no estoy allá, y soy muy consciente de eso, pero tampoco quiero renunciar a la idea de estar allá, ¿no? Entonces, la pandemia me ha generado una fuente de energía que solo he podido canalizar escribiendo. Yo no sé qué podría hacer si no tuviera el hábito inculcado por mi abuelita Pina de escribir. No sé qué hubiera hecho porque entendería muchísimo menos de lo poco que entiendo. Pero bueno, también hemos tenido una experiencia nueva. Eso era inesperado, ¿no? Como, entonces, si escribir o no escribir de la pandemia, yo creo que los primeros 2 meses fue una pregunta que también era un poco inocente, porque era una pregunta capciosa. Había burla, yo me acuerdo, con amigos incluso. Decían, no, ahora todos van a salir con su diario de la pandemia, ¿no? Ja, ja, ja. Y claro, parecía esa como. Sí, porque creíamos que iba a terminar la semana siguiente, ¿no? O sea, claro. Creíamos que en 2 meses, que no iba a ser así todo el año. Yo no me burlaba porque yo estaba escribiendo, de hecho, pero no, como que no lo decía, ¿no? Lo que sí me costó, claro, a mucha gente se le interrumpieron sus procesos creativos y yo tuve la suerte de que justo publiqué un libro en el que había estado metido mucho tiempo, entonces justo estaba en ese momento ahí bisagra, tenía la posibilidad de retomar otros libros, pero ahí me puse a escribir y me puse a escribir mucha poesía, aunque no sé si se va a transformar, pero sí voy a publicar un par de cosas, creo, pronto. Y siempre, si tengo libros que escribí hace 10 años también, que no publiqué, porque yo considero que es muy importante hacer esa separación, ¿no? O sea, para uno, creativamente, por salud incluso, entre escribir y publicar. Entonces uno está escribiendo y pensando que va a publicar lo que escribe, me parece eso un muy mal procedimiento. Al menos para mí sería muy difícil. Pero suena magnífico poder tener esa... están llegando un mensaje en el chat que luego leo. Sería magnífico poder tener esa percepción como de que no tiene una, o sea, esa postura de que no escribes solo para publicar, pero ¿cómo escribir si no? Como si uno siempre está pensando que va a ser leído por más gente, que va a ser, siempre uno está pensando en unos cuantos lectores en algún sentido. Yo pienso, por ejemplo, en algunos amigos y conocidos que sé que van a leer. No, yo también, yo creo que siempre estás pensando un poco.
tienes razón, de pronto estoy chamullando más de lo... No, 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 o sea, es que yo comparto mucho los textos, po, ¿cachai? O sea, en el fondo ahí tengo interlocutores muy estables. O sea, creo que nunca he publicado algo que no haya leído en Banter varias veces, y creo que él nunca ha publicado algo que yo no haya leído. Son como parejas, ¿no? Como una pareja de 20 años. Pero voy cambiando de interlocutores también, pues. Y leo mucho manuscrito. No hay un momento, yo creo, en los últimos 20 años que yo no haya estado leyendo el libro de alguien. O sea, hago mucho intercambio, mucho trueque. Y como nuestro mundo, por más profesional que a veces pueda parecer, es todo lo contrario. Los editores a veces existen, a veces no. Creo que se construye un espacio muy rico de convivencia en esta comunicación diferida que intentamos todos, pues si escribir es eso, no sé. Entonces, lo de la pandemia, bueno, vamos a escribir de la pandemia. Es que ya a esta altura la pregunta es muy distinta que hace que en marzo, ¿no? O sea, ahora es como, oye, estamos en 1940, ¿vas a escribir de la guerra o no? O sea, como que ya es ridículo. Obviamente vas a escribir de eso. ¿Cuál literalmente lo haga? Bueno, ¿qué vas a decir? Yo creo que para mí ha sido muy relevante porque lo vinculo también mucho a las cosas que he vivido puertas adentro, a lo personal. A mí, mi hijo empezó, se soltó hablando. O sea, ya creo que nunca tuvo realmente problemas de comunicación, pero ya en pandemia se metió en la frase subordinada así profundamente, sacó su acento, y es un momento precioso. O sea, digo, este es un momento horrible de este año. También ha sido un tiempo en que he estado escuchando a mi hijo aprender a hablar. O sea, eso, tú tienes hijos y sabes lo que es. O sea, es una cosa totalmente... Ahora ya no me hablan, sí, ese es el problema. Bueno, ese es otro problema. Espero que no llegue ese momento, pero... O sea, cómo se forman, no sé, cuando tu hijo de pronto agarra el pelo de su madre y dice selva, no sé, al año y medio. Y empiezas a pensar, chucha, esto es una metáfora, pero como que todo el lenguaje se resignifica, se vuelve más vivo. Y eso es revolucionario, o sea, como en el fondo y tú que crees que sabes del lenguaje y crees que sabes Oye, comunicarlo, de pronto ves que está el origen que no sé, digo, está todo mezclado. No creo creo que en el fondo el problema no es tanto si vamos a escribir o no de la pandemia, sino que la pandemia va a empeñarse en escribir a través de nosotros, ¿no? Pero luego se suelta este espacio como la participación en el plebiscito. O sea, en el fondo es como creo que van a existir esos tira y afloja que son muy relevantes. Yo quería, o sea, yo lo que te quiero preguntar, o sea, insistir es un poco en la contradicción. Yo tengo las mismas Digamos, preguntas. ya 40 minutos nos avisaron. Sí, O sea, pero nos podemos quedar acá hasta la... con esto vamos a cerrar, lo prometo. Tú dices que por un lado, Muy feliz de seguir hablando. Sí. Bueno, que las chiquillas anfitrionas que nos avisen si ya está bueno. Aparte que nadie sabe realmente si alguien nos está viendo, entonces es muy divertido. Sí, pero bueno, vamos a hablar siempre de eso. Sí. Quizás está, no sé, tu señora, mi marido. No, lo que quería decir es que tú hablas como un poco en como defensa como de, por un lado, la legibilidad. O sea, me interesa ese concepto de la literatura que sea legible. Yo no sé formularlo, por eso me estás cagando un poco, porque partiste con eso. Me interesa porque es una pregunta que también me hago a mí misma y que es una pregunta difícil. Que lo legible en pos de, ¿no es cierto? A veces hay unas arquitecturas que tú misma, verbales, literarias, que son muy enrevesadas y muy, parecía que estuvieran diciendo cosas muy heavy porque son muy misteriosas y muy complejas y finalmente no dicen mucho, ¿no? De eso también hemos hablado alguna vez. Y también pasa lo contrario, que son ciertas poéticas que a ti te gustan, como ha mencionado a Ann Banter, que se acaba de ganar el premio a la mejor obra editada. Aprovechamos de muy feliz. Sí, un libro que a mí no me gustó tanto como otros libros de él, que también, bueno, pero que esto cuesta incluso separar porque tengo su proceso muy cerca y sí me gustó mucho.
Pero ¿cachai? Que ese es un libro que está dicho en sencillo, si tú quieres. Es una poesía como de lo cotidiano, de la observación, del fragmento, de los residuos del día, de la experiencia, como... y a ti te interesa eso, pero sin embargo estás también sugiriendo que no se puede ser tan literal para recoger la experiencia, me parece entender, la experiencia de la pandemia y del estallido. No, Y ahora, no estoy sugiriendo nada, Antonio. A mí no me, o sea, yo no le digo a la gente cómo escriba, ¿no? O sea, de verdad, o sea, solo, por eso siempre me interesa esa percepción doble. Me acaba de mandar un WhatsApp mi papá diciendo que mi mamá y él sí me están viendo, ¿no? Así que les mando un saludo muy grande. qué buena. Y vacunado, lo primero que iré a hacer será ir a abrazarlos, ¿no? O vacunados ellos, más bien. No sé quién tiene que vacunarse de quién, si los padres de los hijos o los hijos de los padres. Los padres nos vacunan tempranamente, encontré. De hecho, en el laboratorio, sin ir más lejos. No, es que yo no estoy diciendo cómo hay que hacerlo. Eso es lo que quiero decir. Si alguien siente, chucha, tengo que escribir de la pandemia, no. Pero tu libro se va a leer así. El mundo cambió. O sea, ese es el matiz. O sea, no hay temas obligatorios. Y es que hay mucho contenidismo, creo yo. O sea, a propósito del estallido también aparecieron unas miradas así súper literales. Y no tienen mucho sentido si uno lo pone en el espacio literario real, en la experiencia literaria real. O sea, es como también el culto al éxito, ¿no? O sea, a alguien le va bien y bueno, está obligado a contestar esa pregunta odiosa y siempre mala onda chilena y en todas partes sucede así como, ¿te ha ido bien? Y a la vez todos sabemos que la literatura de pronto casi todos los escritores que te gustan no les fue bien en algún momento. Entonces como que creo que hay que salirse como de todos esos enclaves, no lo digo en mala onda, pero periodísticos diría. O sea, como que todo hay que entender así el contenido que sale, te entrevistan en el diario. Entonces, bueno, parece que todo consiste en que tú digas una frase que lo único que podría generar es que la gente ya no quisiera leer tu libro, ¿no? O sea, como que terminas diciendo, mi novela representa... Bueno, ya, gracias. No tengo para qué leérmela, ¿no? Me acabas de decir lo que representa. No, los libros son complejos, hablan de muchas cosas a la vez, son ambiguos. Hablan de cosas que uno no esperaba que hablaran incluso. No, sí, y luego te reducen, bueno, esto significa tal y tal cosa. Bueno, entonces hubiera escrito un manifiesto político, un ensayo, entonces hubiera dado una información si era tan fácil, hubiera hecho una pancarta si era tan fácil. Si la pancarta era mejor que escribir el libro, bueno, ¿por qué no escribiste la pancarta? O sea, quiero decir, no hay que ponerse en el lugar del... O sea, creo que no hay que sobredimensionar el valor de la literatura tampoco. Esa es la única manera de mantener su necesidad, ¿no? O sea, y creo que hay tanto grito entre nosotros mismos que es un poquito por eso, porque sabemos que no le importa a nadie. O sea, sabemos que podemos tener la sensación de que esta misma conversación la está viendo mucha gente, pero en realidad sabemos que no es tanta gente y que el que se acerca a la literatura tiene un interés previo que es difícil a veces incluso para esas mismas personas entenderlo. Está buscando algo y hay que aprovechar de construir un espacio en que esa delicadeza no se nos caiga de las manos el objeto que afirma, ¿no? O sea, y por ahí yo creo que va y luego, bueno, cuán críptico no sea un texto, si tiene absolutamente otra categoría. Es como cuando hablan, no sé, ya, autoficción, o la novela policial, o el terror. Eso no tiene nada que ver con la calidad de un libro, por ejemplo. O sea, que esté en primera o en tercera persona. No significa nada. O sea, en la historia habrá siempre primera persona valiosa y no valiosa. O sea, entonces son como aproximaciones erradas que se empiezan a masificar o a volver muy literales la petición. O sea, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, como, ¿por qué
no sé, se dijo incluso del estallido que la narrativa había estado más sintonizada con la sociedad, y eso es completamente falso, o sea, pura ignorancia. O sea, no hay que haber leído ni... ¿Cómo? Yo creo que la poesía siempre ha ido en Chile a la vanguardia de entender... La poesía es lo único que ha narrado a Chile. O sea, Exacto. la poesía cumplió la función entera de la literatura durante todo el siglo XX y el siglo XXI. No Por sé, supuesto, estamos hablando de los autores que son considerados poetas, ¿no? La literatura es una sola, no hay ninguna necesidad de decir, nadie está pidiéndote carnet de poeta o carnet de narrador. Pero bueno, si hablamos de la poesía chilena, sí sabemos de lo que hablamos. Hablamos de un libro, una antología que en alguna versión todos hemos leído y amado, ¿no? O sea, no hay ninguna necesidad de distinguir una cosa que se llamara poesía de una cosa que se llama narrativa. Pero si ya lo haces, aludiendo a la tradición o a los autores que van de poetas o de narradores, y te resisto un poquito incluso a la mezcla, porque la mezcla ya se volvió bastante más general, o sea, la cantidad de gente que pasa de un género a otro es muy alta, y yo lo veo incluso de pronto con alumnos, ¿no? O sea, ya les parece medio estúpida la discusión, como lo es la discusión en términos de género sexual, ¿no? O sea, está todo el mundo muy escandalizado de los conservadurismos, y esas mismas personas de pronto defienden conservadurismo de mercado, la poesía contra la prosa, ándate a la chucha, o sea, no es eso, ¿no? Ahora, es todo un espacio literario mucho más complejo, pero, ok, hay poetas y hay narradores. Hay más diferencias, creo yo, entre los poetas y los narradores puristas que entre la poesía y la prosa, ¿no? O sea, yo siempre insisto eso también cuando hago clase, como, o sea, un poema cuenta una historia, ¿no? Una historia expresa sentimientos. Si hay todo quedó la cagada, yo creo, al comienzo, en el colegio. Cuando llegaste, tenías 7 años y te dijeron, esto es la literatura. Y tú ya sabías lo que era la literatura. Sabías contar chistes, sabías cantar, tenías experiencias estéticas, tenías gustos, tenías preferencias, tenías palabras, habías aprendido a hablar. No sé qué cosa más difícil que aprender a hablar, a contar chistes, a hablar, o sea, y claro, de pronto un profesor te dijo, bueno, todo eso que tú sabes, olvídalo, ¿no? Esto es la literatura. Y ahí yo creo que ese es el gran problema de la educación en los primeros años, como que ahí es donde se da realmente la crisis, en que llega y un niño piensa, de verdad piensa y siente que lo que sabe no importa, que lo que ya sabe no importa, que lo que ya aprendió y que le costó tanto aprender no importa. Y ahí empiezan todas las injusticias con dobles y triples velocidades a arrasarlo todo, ¿no? O sea, como todo lo que tú sabías, todo lo que te enseñaron, todo lo que te aprendiste de tu mamá, de tu papá, de tu comunidad, de tus vecinos, no te sirve, ¿no? Y no te sirve, y en realidad no es que yo sea malo, tu profesor, es que en realidad yo tampoco sé por qué estoy acá, ¿no? O sea, eso es lo que me parece abrumador y que me parece interesante tratar de resintonizar y resignificar, porque yo lo digo en la prensa, no porque tenga mala onda con la prensa, más ya casi no tenemos prensa, así que sería como no tener un enemigo y apelar a un enemigo que no existe, pero yo digo, bueno, hay que salirse del contenidismo de eso, o sea, tu novela no habla de temas, si habla de temas, son muchos, se mezclan, como no sé, la Constitución, ¿qué es lo que queda de la idea, ¿no? Tú cuentas un relato, ahí está el relato, ¿no? El relato. Y de pronto, ¿cómo se relaciona eso con la idea, ¿no? El ejemplo con la idea. Creo que hay que pensar en eso. O sea, yo creo que también es una distinción la novela o la narrativa, digamos, una distinción bien moderna finalmente, pues en la antigüedad, digamos, los griegos no hablaban, lo poético era la literatura, ¿no? O sea, no, la distinción esta, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Que quizás habría que corregir. Yo quiero, a ver si logras decir algo al final, voy a leer primero las preguntas que están apareciendo en el chat. Y a mí solo me gustaría preguntarte a propósito de, siempre terminamos hablando de lo mismo, un poco que podríamos llamarlo la relación entre la literatura y la realidad. ¿Qué opinión te merecen las candidaturas de algunos? De hecho, podríamos mencionar, aprovechar de hacerle proselitismo político con la Rosabetti, que acaba ya es oficial, lo publicó en su página. Que va a
claro. Digamos, llamado a los poetas, a los escritores, a la vocación ahora política. A mí mucho me gustaría que fueran parte. Lo que pasa es que para eso también hay que ser político y hacer campaña. Supongo que eso distancia mucho. Hay alguien que pregunta eso, fíjate, dice, como escritores, Francisca Llévenes pregunta, ¿sienten una responsabilidad? Yo no voy a responder, por cierto, ¿sienten alguna responsabilidad con su escritura en los tiempos sociales y políticos que corren hoy? Sí, yo todo el tiempo, pero es que es una parte, es una forma de participar en la sociedad y no es ahora, es siempre. O sea, es lo que yo trataba de decir delante, lo dije un poco mal con el estallido, o sea, eso estaba en la literatura. Era cosa de leerla, que luego dijeran, bueno, en la prosa sí, en la poesía no. Estaba Pepe Cuevas por la chucha, si no lo leíste no es problema mío. Estaba Jaime Pino, estaba Rosabetti Muñoz, estaba Elvira Hernández. Si no supiste leer eso, bueno, ok, pero no me digas que no se hizo cargo. Estaba la poesía mapuche, nosotros desde los 20 años leemos hasta los ensayos en estudios filológicos de Iván Carrasco, de la poesía etnocultural. Yo me acuerdo antes, perdón que hable tanto de mi amigo, pero lo echo de menos, a los 22 años, lo entrevistaron una vez en el diario, a los 21 años, algo así, en la época. Y él hablaba de la poesía no cultural, ponte tú. Como con una foto que me daba mucha risa a mí, porque era como de príncipe valiente. Entonces, no sé, ni feminismo. ¿Cómo vamos a todo lo que estudiamos literatura? ¿Cómo que existe el feminismo? Nos criamos en eso. Estaba el Departamento de Género y Cultura, a la par que volvían los profesores del exilio. Había choques ahí que uno veía y sentía en la representación. Estaba Soledad Bianchi metiendo... acaba de escribirme por el WhatsApp y me dice que ella también nos está escuchando. Para que bueno. No, porque, por ejemplo, Sole, por ejemplo, en Hispanoamericana 5, yo la conocí ahí, ella ponía en el programa a Pedro Lemebel, que no podía ir ahí, porque esto era prosa hispanoamericana y no literatura chilena o crónica chilena. Y ella lo ponía y la única explicación que daba era, bueno, no lo van a leer en otro curso. Claro, ya hay que leerlo. Y también en ese curso leímos Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, ¿no? Una novela extraordinaria que nunca... Entonces como que esos gestos los vimos, o sea, no se trata de un mundo y estaba la morada, o sea, no, lo que pasa es que es muy hermoso que todo eso se expanda de unas maneras completamente, o no sé, yo me acuerdo de una poeta muy chica, no sé, 20 años, Antonia Torres, para él la hacha reclamándole no sé qué a Raquel Olea, no sé, el año 95. Entonces tampoco hay que perder la memoria tan rápido, ¿no? Como, o sea, todo eso es un espacio que en la literatura tuvimos el privilegio de experimentar antes. La discusión sobre los escaños reservados que da tanta vergüenza hoy día, escuchar y la cantidad de brutalidades que se dicen. Nosotros sí, independientemente de cualquier otro hecho, leímos a esos poetas a los 20 años. O sea, no somos nuevos a la idea de que eso es nuestro o podría serlo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante del espacio literario. Yo lo digo un poco, lo dice un personaje así un poco al pasar, pero sí es un mundo un poquitito mejor, ¿no? Es un poquitito menos clasista, un poco más... O sea, y eso creo que hay que mostrarlo. O sea, no en el buen hondismo, que a todos nos parece medio lamentable, pero sí ya como en lógicas no estrictamente autopromocionales, ¿no? Sí más grupales, y también ver cómo los años pasan y vamos entendiendo nuestras propias vidas y nuestras propias generaciones. Se abusa tanto del concepto de generación en la literatura, y a la vez justamente la literatura es un espacio donde las generaciones se mezclan, ¿no? O sea, hay espacios donde nunca se habla de la generación y esas generaciones, sin embargo, se cautelan. En el nuestro no. O sea, la gente se mueve y a veces se mueve menos de lo que quisiéramos, por supuesto, pero entonces claro que me parece muy interesante la participación de lo que hacemos es apelativo. Digo, volviendo a la pregunta, eres apelativo. ¿Sí? Una cosa es que también, bueno, sí, se acaba la prensa, no hay una sola... En La Tercera puede que entrevistan poetas,
y yo conozco a la gente que trabaja ahí y los quiero, y también trabajé ahí, ¿no? Pero bueno, no hay una sola reseña de libro. Ya, pueden entrevistar a un poeta, pero no van a reseñar su libro. Entonces hay esos espacios que se están perdiendo en todo el mundo y que se están perdiendo especialmente en Chile. Creo que hay que tratar de inventar otro, eso es inevitable, No, que tal, muy distinto, que tal vez respondan a otras lógicas, tal vez el crítico ya no es el que tiene que subir o bajar el meñique, y hay cosas que son muy difíciles de masificar mínimamente, o sea, o siquiera de mostrar que existen. Entonces, creo que sí hay que hacer un esfuerzo por, por, por bueno, por realmente conectarnos. Pero eso no tiene que ver con lo literal tampoco. O sea, creo que no es culpa de los autores que no haya crítica, o que la crítica no se exprese en canales nuevos, ¿no? Eso tiene que suceder. No estoy hablando contra los críticos. Sí me interesa que exista esa reconexión desde la honestidad intelectual y desde el conocimiento de causa. Pero no sé, no creo que el camino sea decir, aunque mucha gente inevitablemente lo termina haciendo, como autointerpretarse simplemente, ¿no? O sea, como está ese llamado, obviamente, pero también entre nosotros mismos hemos sido irresponsables. O sea, muchos de nosotros nos hemos leído menos los unos a los otros de lo que quisiéramos, porque se imponen esas odiosidades naturales, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí, hay una responsabilidad. ¿Y cómo pueden participar? Se me ocurren muchos escritores que sería genial que estuvieran en una convención constitucional. Lo que pasa es que además tienen que ser políticos. O sea, esto es... es difícil esa hay que ser bien combinación. valiente, supongo, para salir ahí con una pancarta y pedir votos, ¿no? Cuando tu trabajo es bien distinto de ese. Claro, o sea, tú mismo, volviendo al principio, tú mismo dijiste que de alguna manera te habías convertido, no lo dijiste literalmente así, pero que el fracaso en tu carrera académica, me imagino, en que donde que hay que ser muy político también y acarrear votos y callarse algunas cosas y Y decir... era otro mundo también, pues era un mundo en que no había más que, o sea, la única posibilidad de un alumno de la Chile en ese momento era ser profesor de la Chile. No había otras carreras. Entonces, claro, no era solo mi caso, mucha gente tenía la expectativa de quedarse ahí, hacer clases, construir universidad, y se quedaron, algunos se quedó, ¿no? Pero a eso me refería, como que, y para mí me hizo muy bien eso. Oye, parece que tengo que ir cerrando. Solo voy a hacer mención a una pregunta que quedó atrás, que yo creo que es alguien que quizás, Guillermo Toro, pregunta, ¿y qué haces en México siguiendo a ¿Guillermo Bolaño? del Toro? No, No, me Toro enamoré nomás. de una mexicana en un país neutral en que yo viví. Me enamoré de una mexicana y No, hicimos un no caro. siguiendo a Bolaño. Creo Ah, que no. no, pero me gusta Bolaño, pero hicimos un caro sello y ganó México. No, era mejor, decidimos vivir acá porque queríamos tener un hijo. O sea, es todo muy personal, eso es lo que quiero decir. Eh, y, y ha sido muy, muy impresionante también porque ya tengo este chilpayate chamaco que me contamina la lengua. O sea, ahora no sé si hablo más mexicano ahora, pero sí, es él el que me pega el acento. Silvestre, Sí. sí. Oye, Incluso me huevea un poco. O sea, como que de pronto dice, yo digo, ¿quieres? No, quiero aguacate. Palta, papá. Dice, palta. Así como sabiendo que no, que por supuesto yo sé que, pero de pronto, y ahora también le entró la de, ¿existe esto en Chile? Porque le volvió, pues se dio cuenta que había cosas que no había en Chile. Por ejemplo, en Chile no hay mamey, ¿no? Que es una fruta deliciosa. Entonces empezó a juntar esas informaciones y de pronto me decía, papá, hay autos rojos, carros, ¿no? Hay carros rojos en Chile. O sea, como que ya empezaba como a discutir ¿qué es ese Chile tipo de... para él? No, Chile sí estuvo 2 veces en Pero Chile. es que no es así como el aeropuerto, espacialmente No, dentro de no, porque todo. el segundo viaje fue bastante, y bueno, se hizo muy amigo
de, de los hijos de Vicente y Milagros. Entonces pregunta por ellos, se mandan videos. Tiene hartas conexiones chilenas. Vamos a decir, Mi ¿ah? papá, mi mamá, mi hermana, pero las otras Andá. personas le parece que también fueran parte de la familia. Eso sí no lo, todavía no. O sea, tiene estas tres figuras así señeras, y las otras personas como que él no sabe muy bien que son amigos o parientes, ¿no? Pero habla mucho, se sabe todas las ciudades. O sea, decíamos un juego cuando era muy chico. Parece que hay gente viendo esto y se me olvidan. Sí, pues por eso te decía yo, Claro, nombraste gente y ahora Milagros, y yo quería decir quiénes eran, por lo menos. claro que Vicente Undurraga y Milagros Avalos, que también son amigos tuyos y míos, ¿no? Pero creo que como que empezó, si él tiene un espacio asociado a los chilenos y también a la... Él dice, si tú le preguntas, él dice, ¿por qué estoy hablando de esto? Si esto está en público, en la Cámara Sí, Chilena. no sé por qué terminamos hablando de eso. No, Porque, pero él dice como que es chileno y mexicano. Y dice primero chileno. ¿Y tú qué? No, soy chileno y mexicano. pero yo le escuché una vez que decía chileno, mexicano, latinoamericano, como una cosa como entera, él como, tiene una cosa como de otra época. Que yo me volví justo después del estallido, siempre en la mañana, las primeras 2 horas de la mañana, o una hora, dependiendo de cómo se ven las cosas, eh, estamos solos. Están en pololeo, ustedes, en un pololeo Claro, privado. claro, y escuchamos mucha música chilena. Entonces, eh, él elige, ¿no? También le gusta 31 minutos, pero partió todo más como con Los Prisioneros y Los Bunkers. Después entró un poquito en Los Tres. eh, y, y lo hace lo que también hizo paralelamente con los Beatles, ¿no? Que es como transformarlos en figuras de juego, y como no ve tele, entonces todo su espacio es como de... Entonces todo se empezó a complicar mucho y de pronto es como... eh, los únicos exógenos son los Beatles, ¿no? Que de pronto están en Iquique. Entonces me dice, papá, un día llegó John Lennon a un supermercado en Iquique y, En y Iquique. estaban... Sí, como que mezcla todo, pero buena parte de lo que mezcla son... Curiosamente, la canción favorita de Los Prisioneros, primero le gustaba mucho Latinoamérica, un pueblo al sur de Estados Unidos, y de ahí salió eso, ¿no? Que era chileno, mexicano y latinoamericano. Él aprendió. Pero, después le gusta mucho una canción de ese disco último que sacaron, o penúltimo, Concepción. Concepción, Octava Región. Una canción muy poco conocida de Los Prisioneros, ¿no? Y que a él le gusta muchísimo. Como sobre todo... Y toca guitarra, ¿no he visto que toca guitarra? Claro, el camino de salida para los ojitos pichos, dice esa canción. Que luego me enteré de qué era o a qué aludía, ¿no? Pero eso a él le encantaba, eso, los Es un ojitos. bar, ¿eh? Yo estuve en ese bar en Concepción, con Omar Méndez, con Claro. otros poetas, y es un lugar increíble donde hay unos batidos en base a aguardiente y mariscos crudos. Bueno, eso yo no lo sabía tampoco, pero justamente me lo contó Mauri de los Bunkers, que es un amigo muy, muy querido, hablando de esto, y me decía como lo que significaba los ojitos pichos. Pero eso se le quedó en la cabeza a mi hijo y de pronto empezó a bailar y yo no... Estoy hablando hace ya mucho tiempo y no, bueno, ya estamos dando cubos, ¿no? No. Bueno, es que yo iba a cortar, pero me dicen de la organización que la gente está entretenida, pero no sé si es verdad, porque no tengo acceso a... Es como, esto es muy vergonzoso porque estamos solos, en verdad, y se nos podría llegar a olvidar. Como el espacio de los chilenos lo tiene asociado a la música. Y Violeta Parra también, pues él está muy convencido de que Violeta Parra y Víctor Jara eran novios. No sé por qué un día... Porque mi prima nos regaló una foto en que salen los dos. Entonces, son dos fotos distintas, pero parece que fuera como un fotomontaje. Y entonces él siempre habla de ellos dos. Mira, nos acaban de decir que estuvieron antes que nosotros, justo Isabel Parra y Tita Parra, que fue muy emotivo. Mira, justo antes que entremos nosotros a conversar, que
Qué Y coincidencia. nosotros acá banalizándolo todo. ¿Ah? No, pero nada, todo lo contrario, estarían muy felices los parras de que los niños los canten y sepan. A propósito de la cuestión de los géneros, las décimas son una tremenda historia, una autobiografía en verso, ¿no? Sí. En poemas, en décimas, sin ir más lejos. Y el... A propósito de esa discusión, y creo que la Violeta Hacen Parra unas no le mezclas importa. muy raras, porque hay un libro de Pigebricks, se llama, que es como Alfred Lovell, no me puedo equivocar, pero que son como line rigs, pero de chanchos, ¿no? De cerditos. Y es un libro muy divertido con la rima, ¿no? Como con una especie con una traducción excelente al español, que me gustaría recordar quién la hizo. Y también eso es gracioso porque te preguntan todo el rato pandemia, ¿qué leíste en pandemia? Sí. Y yo creo que he leído harto, aunque menos que lo normal, pero como la pandemia ha durado tanto, parece que uno hubiera leído mucho, porque en realidad todavía seguimos pensando que podría ser un periodo la pandemia y es casi un año entero, ¿no? No, ya no fue un periodo ya. No. Entonces sí, lo único que hemos leído son libros para niños. O sea, realmente, o sea, hemos leído, sé, 10 libros de niños todos los días y luego los adultos somos los que hacemos progresar ese mercado porque Silvestre podría leer los mismos libros todos los días feliz de la vida, pero nosotros somos los que nos cansamos. Entonces ahí descubrí estos Pigebricks de la rima y él relaciona, por ejemplo, una cosa bien rara, la exiliada del sur, en la versión de los Bunkers, que es una canción terrible y hermosa, con 2 o 3 poemas de los Pigebricks, ¿no? De un chanchito que pierde la mitad del cuerpo y avanza. Entonces, como la canción como Violeta Parra, dicen, ¿no? Porque como en esa canción se nombra al final a Violeta Parra, Claro. él la asocia. Estamos ya yéndonos. Sí, ya nos fuimos por cualquier lado, pero está bien, y creo que era parte de la libertad que nos dieron. Oye, yo creo que cerraría, creo que 1 hora es un buen timing, y te quiero dar las gracias por conversar, ya estoy como convertida como en tu entrevistadora oficial, siento este año hemos hablado muchas veces. Una cosa graciosa, de hecho, que más bien en las cuotas de habla, en las entrevistas son absurdas, ¿no? Como lo natural sería que tú hubieras hablado mucho más que yo. Eso es lo que pasa en la realidad, digámoslo. No pasa en la realidad. Es una medida que tenemos, pero fui bastante Para que prudente. sepan los demás, me invitó a ella a su podcast a hablar de sueño y luego se quejó de que yo había hablado y Vivi Méndez habíamos hablado mucho. Y después dije, bueno, no, esto no es cierto. Y me di las cuotas de habla y Antonio había hablado el doble que los dos. ¿A dónde la viste? Viviana Méndez, saludos a Viviana Méndez, que está en París de vuelta, por fin. Oye, Alejandro, muchas gracias por conversar conmigo. En este caso, no veo al resto. Gracias a los que están escuchándonos. Hay mucha gente conocida que me está mandando saludos por el WhatsApp también de que nos están escuchando. Te dando un abrazo grande a ti, a Silvestre, a la Jasmina Barrera, tu mujer, que es escritora también mexicana, para los que no saben. Y nada, pues, nos vemos en la próxima feria, ya no sé si es física, espero. Podamos darnos un abrazo. Y muchas gracias por la oportunidad de hablar en chileno también, ¿no? Me alegra. Un besito, cariños. Un saludo a mis padres, a mi hermana que también están viendo. Oye, dice que nos quedemos con micrófonos silenciados. Gracias por la atención. Adiós a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Agradecemos a Antonia Torres y Alejandro Zambra por esta grata conversación en Filsa 2020. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos a nuestra 6ª y última jornada este domingo 6 de diciembre desde las 11 de la mañana.